Bienvenido, joven, a su curso virtual de aritmética. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de números racionales 1. Bien, vamos a ver pues rápidamente nuestro aprendizaje esperado, el cual pues va a consistir en identificar e interpretar las fracciones, así como sus propiedades y su clasificación, reconocer la cantidad de cifras decimales que genera una fracción irreductible al dividir sus términos. Bien, veamos pues qué es una fracción, ¿no? Son aquellos números fraccionarios cuyos términos son positivos. Bien, aquí estamos poniendo algunas fracciones, el cual pues en la definición que tiene la característica de que sus términos pues son números enteros positivos. Bien, si f es una fracción, entonces pues aquí tenemos a y b, en donde me va a representar a el numerador y b el denominador, en donde a y b son números enteros positivos y b no es divisor de a. Interpretación: el denominador indica las partes iguales en que se divide la unidad o el todo, y el numerador representa las partes que se toman. Veamos gráficamente, pues, aquí el 3/7, ¿no? Recuérdate que el denominador me indica en cuántas partes iguales se divide el todo. En este caso, la unidad se va a dividir pues, en 7 partes iguales y a cada parte le corresponde un séptimo. Y ahora la parte sería 3 y vamos a tomar pues 3 partes y el todo serían 7, ¿no? Bien, ahora vamos a representar pues otra fracción 7 cuartos. Observemos que el todo es 4, ¿no? O sea, vamos a dividir en 4 partes iguales, pero nosotros queremos pues formar 7, ¿no? Parte y todo. Como no se puede, aquí tenemos pues ya un entero. Entonces, ¿qué nos falta? Nos faltarían 3 para completar 7, que es la parte. Pues me estaría quedando 3 cuartos. Y 7 cuartos es equivalente a un entero 3 cuartos. Bien, esto de aquí ya me está representando un número mixto. Bien, clasificación de las fracciones por su valor respecto a la unidad. Vamos a tener pues dos fracciones propias y fracciones impropias. Primero comenzamos con la propia. Una fracción propia tiene la característica en que el denominador es mayor que el numerador. Vamos a dividirlo, a ver qué sucede. Al dividirlo, 3 entre 25 me da 0,52. Esta otra fracción, 12 sobre 70, me da pues aproximadamente 0,1714. Y 19 entre 31 me da aproximadamente 0,612. Y aquí 42 entre 53, aproximadamente 0,79. Entonces, si analizamos toda esta parte, cada término, ¿sí? Cada resultado de cada fracción jamás está sobrepasándose de la unidad. Y eso es la definición. Una fracción es propia si su valor es menor a 1. Bien, menor a 1, despejando este n que vas a multiplicar, pues está cumpliendo que el denominador es mayor que el numerador. Una impropia, hacemos lo mismo. Ahora una impropia, pues recuérdate que ahora el numerador es mayor que el denominador. Al dividir me da 4,8. 12 sobre 7 sería 1,71. 7 quintos sería pues un cuarto. Y 101 sobre 100 me da 1,01. Y date cuenta aquí que los resultados, al dividir estas fracciones, nos están resultando pues mayor que la unidad, ¿no? O sea, una fracción es impropia si su valor es mayor a 1. Ahí está. Y justamente se demuestra que el numerador es mayor que el denominador. Bien, vemos algunas aplicaciones. ¿Cuántas fracciones propias existen cuyo denominador sea 25? La fracción debe ser de la forma, ¿no? Entonces recuérdate que por definición es menor que 1. Despejando, n toma valores menores que 25. Entonces, por tanto, decimos que se pueden formar 24 fracciones propias. Aplicación 2. ¿Cuántas fracciones impropias existen cuyo numerador sea 32? Ya, ahí está. Ahora me dice, pues, impropias, tiene que ser mayor que la unidad. Despejando, pues, los valores del denominador tienen que ser menores que 32. Pero aquí, pues, tomaría del 1 al 31. Pero recuerda, ya, que hay que quitarle, pues, d no debe ser divisor de 32, obviamente. ¿Sí? Entonces, veamos por acá y vamos a quitar, pues, el 1, el 2, el 4, el 8, el 16. ¿Por qué? Porque recuérdate que por definición de una fracción no pueden ser pues divisores, ¿no? Entonces, por tanto, la diferencia haría 26 fracciones impropias. A ver, por los divisores comunes de sus términos, vamos a tener pues el grupo de los reductibles, fracciones reductibles, cuando el numerador y el denominador son PESI, no son PESI, ¿ya? Se dicen que es una fracción reductible. Sí, solo si pues el MCD es diferente a 1. ¿Ya? Ahí está. Ejemplo.
Por ejemplo, aquí tenemos 18 sobre 12avos, 20 sobre 36, 20 sobre 16avo, ¿no? Ahí podemos simplificar. Eso significa reductible. Y las irreductibles son cuando el numerador y el denominador forman números PESI. Y pues va a ser irreductible si solo si el MCD de estos dos elementos es igual a 1. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos 10 treceavos, 15 32avos, 23 16avos. Me está representando fracciones irreductibles. Veamos por aquí una observación. A partir de una fracción irreductible se pueden obtener todas las fracciones equivalentes a ella. Por ejemplo, aquí tengo una fracción irreductible 3 quintos. Si yo le multiplicase por 2 a cada elemento, estaría formando pues 6 décimos. Y ahora, si a esta fracción irreductible lo multiplico por 3, me estaría dando pues 9 quinceavos, ¿no? Si lo multiplico por 4, 12 veinteavos. Entonces quiere decir que si nosotros multiplicamos a la fracción irreductible por cualquier valor k, y donde k tiene que ser un número entero positivo, pues voy a formar fracciones equivalentes, que gráficamente me representan lo mismo. Vamos a ver esta aplicación. ¿Cuántas fracciones equivalentes a 30 42avos tiene como diferencia de sus términos un número de dos cifras? Mira, se tiene que, aquí tenemos pues esta fracción, ahí lo vamos a simplificar. En este caso tienen en común factor 6, y pues estaría formando pues que estos números son o están en la relación de 5 a 7, una fracción irreductible. Además, por condición me dicen, no, lo siguiente, que cuántas fracciones equivalentes tiene como diferencia sus términos un número de dos cifras. Nos está preguntando cuántos tiene, ¿sí? Como términos un número de dos cifras, ¿no? Ahora vamos a la diferencia, nos daría que 2k es igual a b. Entonces, el número de dos cifras están pues entre 10 y menores que 100, ¿no? Sacándole pues mitad, me estaría dando que los valores de k pues serían desde el 5 hasta el 49. Quiere decir entonces, para yo saber cuántos valores hay, simplemente hacemos la diferencia del último número menos el anterior al primero, que es 4, me da 45 valores. Por tanto, existen 45 fracciones equivalentes. Propiedad de las fracciones. Propiedad 1. Si la fracción a y b es una fracción reductible, entonces el MCD de a y b es d. Entonces, tengamos aquí que P y Q son PESI. Entonces, digo lo siguiente. Esto al reemplazarlo, puedo simplificar los D y sería, pues, PQ. Estaría formando, pues, aquí irreductible. Bien. Es una propiedad interesante. En la propiedad 2 dice, dadas las fracciones irreductibles, A y B, C y D, las dos fracciones, se cumple que si la suma de estas dos fracciones irreductibles, el resultado me da un número entero positivo, entonces eso se va a cumplir siempre y cuando los denominadores sean iguales. Vemos una aplicación 3, la suma de dos fracciones irreductibles es 12, además la suma de los números más la suma de los denominadores es 70. Hay la diferencia entre la suma de los numeradores y la suma de los denominadores. Bien, por darte el problema, veamos aquí, no son fracciones irreductibles, y me dicen que al sumarlos esto me está resultando 12. Esto implica que para que resulte un número entero, los denominadores tienen que ser iguales. Al reemplazarlo que b es igual a d, pues estaría formando aquí que a más es igual a 12 veces b. Además, por dato, mira que me dicen que la suma de los elementos, acá dice, la suma de los numeradores más la suma de los denominadores es igual a 70. Si observas tú, a más c lo tengo como dato, que va a ser pues 12b, ¿no? Ahora, aquí d es igual a b, entonces puedo formar 2b. Y esto al trabajarlo me estaría dando 14b, simplificando simplemente b es igual a 5. Ya se encontró el valor de b, lo puedes reemplazar. Pero vamos a ver la pregunta. ¿Hay la diferencia entre la suma de los numeradores? Ajá, lo que me piden, la suma de los numeradores menos la suma de los denominadores. Esta parte me da por dato que es 12b, ya lo encontré. Y esta parte de aquí serían 2b. La diferencia simplemente serían 10b y como b vale 5 lo reemplazo, la respuesta sería 50. Bien, veamos ahora los números decimales. Son aquellos números que resultan de dividir los términos de la fracción. Por ejemplo, donde aquí tengo 17,358, en donde esta parte es la parte entera y esta es la parte decimal. Ejemplo, aquí por ejemplo 13 sobre 20avos me estaría dando 0,65, esto me dice que es un decimal exacto. Ahora 8 sobre 11, me estaría dando pues 0,72, 0,72, esto es un decimal inexacto puro. Y 5 sobre 12, pues me estaría dando 0,416666. Quiere decir que es un decimal inexacto mixto. Bien.
Veamos aquí, se clasifican en decimal exacto. Es generado por una fracción irreductible en la que el denominador contiene solo dos factores primos, 2 o el 5, o también pueden aparecer los dos, en su descomposición canónica del denominador. La cantidad de cifras decimales que se determina es el mayor exponente de 2 o 5 contenido en el denominador. Veamos por aquí la fracción generatriz. Por ejemplo, esto de aquí me va a representar, ¿no? Aquí tenemos n cifras, entonces dijimos por acá, ponemos esta expresión y aquí vamos a poner nosotros, pues, la cantidad de ceros dependiendo a la cantidad de cifras que tenga la parte decimal. Bien, y también lo podemos expresar en función de quién, de sus factores o de su descomposición canónica, mira, 2 a la n por 2 a la 5, por 2, 5 a la n. Entonces, esto hay que tener en consideración. Para que sea, pues, un decimal exacto, en el denominador tiene que aparecer el 2 y el 5, o uno de los dos, pero no puede aparecer otro primo. Tiene que aparecer necesariamente el 2 y el 5 para que sea un decimal exacto. Veamos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo 13 sobre 20. Yo puedo decir que esto me estaría dando 2 al cuadrado por 5 a la 1. Y date cuenta que es su descomposición. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, mira, ¿quién aparece el 2 y el 5? Pero ¿quién tiene el mayor exponente? El 2. Es por eso que aquí aparece dos cifras en la parte decimal. De esa manera puedo calcularlo. Por ejemplo, aquí tengo 148 sobre 1000. Vamos a ver, pues, descomponiendo canónicamente, serían 2 al cubo por 5 al cubo. Como son iguales, quiere decir que en la parte decimal voy a tener 3 cifras. ¿Ves? Ahí está. Y 17 sobre 40, descomponiendo canónicamente serían 2 al cubo por 5 a la 1. Quiere decir, 2 y 5 siempre aparecen, o puede aparecer el 2 o sobre el 5. Pero en este caso aparecieron los dos. Quiere decir que el exponente mayor me indica cuántas cifras tiene en la parte decimal. Aquí es 3. Y entonces va a tener 3 cifras en la parte decimal. Bien, veamos ahora el decimal inexacto puro. Periódico puro es generado por una fracción irreductible en la que el denominador no contiene los factores primos 2 y 5 en su descomposición canónica. Para que sea un decimal periódico puro, no tiene que aparecer el 2 y el 5 en su descomposición canónica del denominador. Vamos a ver la fracción generatriz. Y se representa, pues, ¿no?, con este sombrerito que vemos por acá, ¿no? Aquí tenemos n cifras. Y pues ahora ya no vamos a poner, pues, 1000. O vamos a poner 00. Ya no vamos a poner 9 ahora. ¿Sí? Cuando es, pues, un decimal puro. Bien, y ponemos la expresión de esta forma. Bien, aquí está. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo 0,19, que es lo mismo decir a 0,19, 0,19, 19, 19, 19. Entonces lo graficamos aquí, dependiendo, pues, cuántas cifras se están repitiendo, ¿no? Como tengo 2, pongo 99. Cuento 1, 2, 2 cifras. Pongo 19 arriba. Aquí tengo, por ejemplo, 3 cifras, así voy a tener 999. Factor que debe tener necesariamente el denominador. Para yo saber la cantidad de cifras en la parte decimal, pues ahora, cuando tengamos un periódico puro, por ejemplo, puede aparecer un 1, un 9, quiere decir que en la parte decimal va a tener simplemente una cifra. Por ejemplo, con 99, recuérdate que va dos cifras, ¿no? Como vemos por acá. ¿Y qué me va a indicar? Pues el factor 11, ¿ya? Esa partecita hay que entenderlo. 999 cuando haya tres cifras, 1999 cuando pues es cuatro cifras, ¿no? Y aquí pues me estarían dando, para yo poder saber, cuando tenga la parte decimal sería una cifra, aquí sería pues dos cifras, y date cuenta que tiene que aparecer el 11. Si acá abajo en el denominador aparece el 11, quiere decir que tiene dos cifras, ¿sí? Aquí, si aparece el 27 o aparece el 101, quiere decir que aquí me va a generar tres cifras. Y esto lo puedes corroborar, ¿no? Tres cifras, 999. Y aquí pues sería pues cuatro cifras. 5 cifras, ya lo vas a reconocer cuando sea 41 o 271. Y por acá pues 6 cifras sería cuando sea el 7 o el 3. ¿Ya? Bien. A tener en consideración esta parte. Vamos a ver ahora pues el periódico mixto, ¿sí? Decimal periódico mixto. Es generado a partir de una fracción irreductible en la que el denominador en su descomposición canónica contiene los factores 2 o 5, por lo menos, o otro factor primo. Bien, fracción generatriz. Ahora es la combinación tanto de un decimal exacto como un decimal puro, aquí como lo observas.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí tenemos pues K cifras, aquí N cifras, pues lo vamos a generar de esta manera. Mira, observa. Aquí serían N cifras y aquí serían pues K cifras. ¿Por qué? Acuérdate que aquí está la parte exacta. Aquí están K cifras, o sea, K ceros acá vamos a poner, ¿no? Y aquí pues aquí sería 999 por la parte pura, ¿sí? Entonces eso va a tener en consideración. Y la parte de arriba es formar todo el número de esta manera y restarle la parte, ¿sí? La parte exacta. ¿Sí? ¿Bien? Entonces esa parte hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo 0,432 periódico puro. Entonces, mira, 432 menos la parte no periódica. Ajá. Y abajito, ¿qué vas a poner antes? Mira, tengo dos cifras en la parte periódica. Ahí está. Y un cero porque tengo una cifra en la parte no periódica. Ya, eso va a tener en consideración. Y pues esto me estaría formando de esta manera, ¿no? Ahora tengo aquí otro, mira, aquí tengo pues, lo puedo expresar en su posición generatriz, 523 menos 52, ahí está, ¿ya? Parte no periódica sería 52 ahora, y por eso pongo dos ceros. En la parte periódica tengo uno, por eso pongo un 9, ¿ya? Para tener en consideración esa parte. Ahora, para yo poder saber pues la cantidad de cifras que tengo en la parte decimal, fácil, ¿no? 2 a la 1 por 11 a la 1. Date cuenta que para que sea un periódico mixto, tiene que contener el factor 2 o el 5, o los dos pueden aparecer, y también otro factor primo, que en este caso tiene que ser el 3, el 31, el 7 o el 13, ¿no? En este caso aparece 11, entonces si me voy al tablerito, 11 es porque me va a generar dos cifras, ahí está, ¿ves? Dos cifras en la parte decimal. 17 sobre 75, 5 al cuadrado por 3. Ya. Mira, date cuenta que él me está indicando, mira, 1, porque hay una cifra en la parte no periódica. Y va a ser 2, porque aquí va a haber dos cifras en la parte no periódica. Y aquí es 3. 3, una cifra. Entonces quiere decir que aquí una cifra en la parte periódica. ¿Ya? Bien, entonces eso sería todo con respecto a la parte teórica de nuestro tema números racionales.